¿qué tal, Ricardo? Gracias por acompañarnos. Esta es la sesión 3, la clase común todo. Saludamos a quienes nos están viendo. Y bueno, en este capítulo vamos a hacer una serie de reflexiones y de tips para que la clase sea fluida de principio a fin. ¿Cómo ves? Muy bien, pues es súper importante, como dice Mariana, ver la clase como algo integral, como algo redondo, donde esté planeado, donde esté realmente todo dispuesto de una manera que el alumno pueda tener una experiencia musical, una experiencia educativa enriquecedora y completa. Claro, y por ejemplo, el uso del metrónomo es fundamental dentro de la clase, ¿no? Porque uno al tocar siempre necesita la referencia del tiempo para poder hacerlo como está escrito, ¿no? ¿O tú qué piensas al respecto, Ricardo? Claro, el metrónomo es un excelente aliado porque, bueno, finalmente nos ayuda mucho en la clase y enseñarle al alumno a ocupar el metrónomo es muy importante, más que todo porque finalmente la clase es tal vez de una hora y media máximo, pero realmente el alumno necesita esta herramienta en su casa. Entonces, aprender a usarlo es muy importante. El metrónomo nos ayuda para finalmente ser objetivos en cuanto al tiempo, es decir, en ocasiones si el pasaje es muy difícil, por ejemplo, el tiempo los alumnos lo tienden a hacer más lento. Si el pasaje es fácil, lo tienden a hacer más rápido, ¿no? Y no son conscientes de eso al principio. También ayuda a establecer parámetros de avance, es decir, establecer a qué tiempo el alumno ya domina un aspecto técnico, por ejemplo, una pieza, y de ahí partir para poder poner metas y objetivos realmente con ayuda del metrónomo. Es decir, esta semana vamos a avanzar, por ejemplo, 10 bits por minuto más o 15 bits, entonces realmente ser objetivos en el avance. Claro, y también nos permite establecer una herramienta para que los alumnos puedan estudiar en casa, ¿no? O sea, si uno les enseña a utilizar el metrónomo en clase, ellos lo van a poder utilizar a la hora del estudio, ¿no? Porque luego también suele pasar que utilizamos el metrónomo en casa, pero ellos no lo tienen, utilizamos el metrónomo en clase, pero ellos no lo tienen en casa, entonces ahí el estudio como que sufre un cambio, ¿no? Así es, tenerlo parte de como tomarlo en cuenta para las tareas es muy importante. Realmente pedirle al alumno practicar con el metrónomo a tal tempo es muy importante porque así él empieza a observar cuál es su avance, cómo es que se puede empezar a avanzar en la pieza de una manera gradual y de una manera que tiene que dar resultados sí o sí. Claro, y ahora otro aspecto que también es importante es considerar qué tanto debe tocar el profesor o no en la clase, qué tanto debe cantar o no junto con sus alumnos, sobre todo a la hora en que se está leyendo una partitura y hay que entonarla, ¿no? Igual qué tanto los escucha, qué tanto se debe escuchar al alumno o no, y qué tanto el alumno lo debe hacer solo, de manera autónoma. Así es, creo que es muy importante esa cuestión que comentas, Mariana, porque muchas veces el maestro toca demasiado en clase. Digo, es bueno que el alumno tenga una referencia auditiva y visual de cómo deben ser las cosas, pero es muy importante que el propio alumno lo haga y que el maestro observe y pueda realmente el alumno tener la experiencia de cómo debe de ser o cómo es la mejor manera en la que él podría hacer los ejercicios. Es decir, darle instrucciones, realmente acompañarlo, pero que él sea el sujeto activo en la clase, ¿no? Que realmente él sea una parte muy activa de la clase. Y bueno, también es importante cantar y tanto el alumno como el maestro. Es decir, hay problemas técnicos o de solfeo que no necesariamente necesitamos el instrumento. Es decir, el instrumento nos estorba para poder resolver algunas cuestiones. Entonces, es muy bueno que el alumno cante, que el alumno se dé cuenta de que no necesita el instrumento para resolver algunas cuestiones y que si la resuelve antes de pasar al instrumento, pues será un aprovechamiento mucho mejor de la clase y de su tiempo de estudio.
Sí, muchas veces también se puede dar entre los alumnos la competencia, ¿no? Y entonces también en este sentido el maestro debe servir como un referee, ¿no? Aunque no estamos jugando luchas ni mucho menos, pero sí se debe tener, ser más o menos equilibrado, ¿no? A la hora de tratar con los alumnos. ¿Alguien sabe cuál es? Menos Yo. No, no, tú tampoco. Yo, maestro, yo. No. A ver. Así, maestro. Exactamente. 1, 2, 3. Nada más. Se quiere parecer, pero aún no es. También tenemos alumnos que tienen mucha destreza para poder ejecutar los pasajes rápidamente y aquellos alumnos que les cuesta más trabajo, ¿no? Entonces hay que tratar de llevarlos a un nivel en el que se puedan ayudar uno al otro, ¿no? Es decir, aquel que es muy diestro para sacar los pasajes o que tiene muy bien establecido el tiempo, que lo pueda compartir con el otro en lugar de que haya una competencia, ¿no? Este es el primer tiempo. Entonces, este es pa 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 pa. La competencia entre los jóvenes, entre los alumnos, es natural y está bien. En ocasiones, si uno sabe cómo llevarla, es útil y es de alguna manera motivante para ellos. Hay que estar monitoreando que sea adecuada, que realmente pueda cimentar una mejora entre ellos y pueda también fomentar la disciplina y finalmente la motivación de aprender más y de aprender a compartirlo también. Como tú comentas, es muy bueno apoyarse entre los mismos alumnos y que ellos mismos puedan compartir con sus otros compañeros los aprendizajes que ellos tienen más que otros, ¿no? En ocasiones es bueno, por ejemplo, proclamar algunos expertos ¿no? Él es experto en ritmo, él es experto en afinación, entonces ellos se sienten especiales y uno puede decirle, ok, tienes un problema de ritmo, ve con tu compañero tal, que él es experto en eso. Entonces él se siente útil, se siente motivado. Bueno, esta es una herramienta, por ejemplo, que puede servir para poder motivarlos en ese aspecto. También, por ejemplo, en la orquesta es importante las audiciones, ¿no? Por ejemplo, para establecer en qué atril se van a sentar los alumnos. En ocasiones ellos son muy competitivos y no siempre concuerdan en por qué están ahí o no. Pero bueno, es importante sencillamente hacer audiciones, tener varios sinodales y bueno, finalmente con esfuerzo y con tiempo, todos seguramente podrán llegar a ser concertinos, por ejemplo, si son primer violín o primera flauta o primer instrumento, todo es cuestión de tiempo y de esfuerzo. Ver la clase como un todo, como una sola pieza, también es importante que en estos talleres de iniciación musical los alumnos tengan otras referencias, ¿no? Es decir, que tengan referencias de varios tipos de música con diferentes instrumentos, aunque nuestro instrumento sea uno, la flauta, el piano, la guitarra, sí necesitamos que nuestros alumnos tengan la conciencia de que existen más instrumentos y que existe mucha música, ¿no? Y escucharla con ellos también es bastante útil, igual como tener otras referencias, como por ejemplo, hay un libro que se los voy a compartir y en este libro ustedes pueden encontrar cómo el canto de las aves también hace una melodía.
Podemos tener este tipo de ejemplos que hacen la clase más dinámica y que ayudan a nuestros alumnos a entender otros aspectos como el timbre, la melodía, etc. Y podemos tener otras herramientas didácticas. Es bueno tener en cuenta que ellos no necesariamente tienen un conocimiento previo de la música ni de solfeo. Y introducir esta materia de una manera relajada y de una manera natural para el aprendizaje del instrumento, pues es muy importante. Por lo cual es importante hacer un espacio para planear cómo introducir esos temas de una manera didáctica, de una manera divertida, y para eso la próxima sesión tendremos varios ejercicios para poderles ayudar con este respecto. Bueno, ahora viene mi parte favorita de la clase, que es la parte del cierre, ¿no? Donde termina nuestra clase, y a mí me gusta, en este sentido se los comparto, que en esta clase sea nuestra parte de la reflexión, ¿no? De aquellos aspectos técnicos que nos están costando más trabajo, bueno, que le cuestan más trabajo al alumno, de aquellas metáforas, aquellas anécdotas que ellos tienen para compartir en la clase y las sensaciones que han tenido durante su tiempo de estudio y durante su clase. Me he vuelto, no sé, más artística. Pues no sé, la música te hace más bonita tu vida, te complementa y es una manera de expresarte libremente y pues expresar lo que sientes o lo que quieras decirle a la gente. Es un momento muy importante porque finalmente es ahí donde ellos se dan cuenta de lo que aprendieron. Es decir, si lo aprendimos a través de juegos, a través de ejercicios, que lo importante es que ellos se den cuenta de que se van de una manera muy diferente a la que llegaron. Es decir, que descubrieron algo nuevo y que lo van a poder seguir trabajando en casa con una asignación muy clara y específica de las tareas, y finalmente que se queden con esas sensaciones y con esas nuevas experiencias musicales y nuevos aprendizajes bien claros para poderlos seguir desarrollando más adelante en su casa o en la próxima clase. Sí, es decir, no queremos que nuestro alumno se vaya con una sensación de frustración a su casa, ¿no? Porque eso finalmente va a provocar que no estudie o que deje el instrumento de lado o que abandone la clase. Entonces, es importante siempre que el alumno se vaya con algo grato que aprendió en clase, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante, hacerles notar que han aprendido algo nuevo y, bueno, llevar la clase a cabo para que realmente ellos logren un nuevo aprendizaje en cada clase. Y si no un nuevo aprendizaje, sí mejorar en ese aprendizaje. He aprendido las notas, los tiempos y también a convivir. Así es, y ese objetivo, para eso es la planeación, ese objetivo se ve desde el principio de la clase. Es más, desde el calentamiento ya estamos viendo qué parte vamos a ocupar más del cuerpo, qué tipo de aprendizaje vamos a introducir en la clase, y bueno, todos los juegos y todos los ejercicios van encaminados a ese momento. Así es, la clase como un todo se refiere a que sea una clase global, es decir, que desde el principio se planteen metas, objetivos y se haga una planificación de la misma con la introducción, con el calentamiento corporal, luego con el conocimiento del instrumento, es decir, nuestros alumnos van a tener diferentes niveles en el que ya conocen o no el instrumento. Igual se puede comenzar, por ejemplo, dándole un ligero mantenimiento al instrumento, limpiarlo, etcétera, si es que ya los alumnos lo conocen, y si no, se puede comenzar con la historia del instrumento. Después de esta parte de introducción, la parte introductoria, hay que pensar en la parte del desarrollo de los aprendizajes. Y por supuesto hay que pensar en no estresar a los alumnos que van a una clase de diversión, que van a una clase de recreación, ¿no? Sobre todo en estos talleres de iniciación musical. Entonces hay que pensar en qué aprendizajes van a obtener. Obviamente estos sí tienen que ir en una escala en la que se vaya incrementando el nivel de conocimiento, pero empezando por lo más mínimo. Muchas veces nos cuesta trabajo hacer esto porque ustedes, como músicos ya profesionales, pues han tenido una larga
trayectoria educativa, ¿no? Es decir, ustedes comenzaron muy jóvenes a estudiar el instrumento y hoy en día, aunque siguen siendo jóvenes, pues ya tienen más de 10 años de haber aprendido este instrumento. Entonces muchas veces nos cuesta un poco de trabajo pensar en aquello con lo que aprendimos al principio, ¿no? Entonces hay que nosotros hacer una retrospección para encontrar esos elementos y hacérselos llegar a nuestros alumnos, les vuelvo a repetir, sin estresarlos. Entonces pensar en cómo vamos a enseñar esos objetivos, cumplir esos objetivos, es la parte del aprendizaje. Después viene una parte que es la parte de la conclusión o del juego. La parte del juego tiene que ir pensada en cómo van a aprender nuestros alumnos de diferente forma todos aquellos aprendizajes que ya les hemos dado en las clases. Por ejemplo, el juego del dado, ¿no? Podemos comenzar con algo muy sencillo, como redondas, blancas, negras, ¿no? Diferentes juegos que ustedes van a ir que ustedes tienen que ir inventando, ¿no? Nosotros también, como maestros de arte, somos inventores. Y otro aspecto que es lo final es la conclusión de la clase. Los alumnos siempre se tienen que ir con algo que aprendieron y estar contentos. Así podemos ver nosotros la clase como un todo. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Hasta luego. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.